gráficos para variables cuantitativas. Método tabular. Partimos de que los datos no se encuentran agrupados. Antes de elaborar una tabla de distribución de frecuencias, revisemos el siguiente glosario. Frecuencia absoluta, phi, es el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Pero cuando se agrupan, los datos es el número de datos que tiene cada clase. Número total de datos, n, es la suma de las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa, pi, es el cociente de la frecuencia absoluta con el número total de datos. Frecuencia relativa, phi, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Frecuencia relativa acumulada, phi con F mayúscula, es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Frecuencia porcentual, pi por 100, es la multiplicación de cada uno de los valores de la frecuencia relativa por 100 y expresados como porcentaje. Valor medio o marca de clase B, es el valor promedio de los límites de clase. Pasos para elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Paso 1. Cuando hay muchos datos no agrupados, se forman clases, grupos en que se juntan los datos de manera ordenada. Para determinar cuántas clases crear, se pueden utilizar las siguientes fórmulas. Si la cantidad de datos es pequeña, el cálculo de las clases se realizará sacando la raíz al número total de datos. Si la cantidad de datos es grande, mayor o igual a 25 datos, el cálculo de las clases se realizará utilizando la ley de Sturges mediante la fórmula k igual a 1 más 3.322 logaritmo de base 10 de n. Si al aplicar las fórmulas se obtiene un resultado con un número decimal, este se aproxima al siguiente entero. Supongamos que tenemos 50 calificaciones de alumnos de un grupo de estadística y vamos a agruparlos en una tabla de distribución de frecuencias. Primero debemos encontrar las clases que formarán los niveles en las tablas de distribución de frecuencias mediante la fórmula de Sturges. Recordemos que n en este caso son los 50 datos y nos da un valor de 6.64. Como el resultado obtenido es un número decimal, se aproxima al siguiente entero, en este caso sería 7 clases. Intervalo de clase o ancho de clase. Es el espacio que hay entre el límite superior y el límite inferior de la clase, los cuales corresponden a los valores extremos de la clase. Para obtener el ancho de la clase se utiliza la siguiente fórmula. El ancho de la clase es igual al rango. El rango se obtiene restando al dato superior el dato inferior. Si continuamos con el ejemplo de las calificaciones, el cálculo del intervalo de clase es 10 menos 4 entre 7 igual a 0.86. Lo redondeamos hacia arriba y sería igual a 1. Una vez calculado el número de clases, k igual a 7 y el intervalo de clase igual a 1, se comienza a construir la tabla. El límite inferior comienza con un paréntesis, lo que indica que ese valor no está incluido en esta clase. Se debe restar una unidad al dato inferior, que en este caso es 4 menos 1 igual a 3, y comenzar con ese número. En caso de que se estuviera trabajando con números decimales, se le resta una décima y no una unidad. En este caso, como son enteros, restamos una unidad. Posteriormente se le suma al intervalo el límite inferior, del límite inferior el intervalo de clase. Esto significa que los datos que están incluidos en esta clase
son mayores al valor del límite inferior, pero menores o igual al valor del límite superior. Para construir las demás clases se repite el límite superior de la clase anterior colocándolo en la posición del límite inferior de la clase siguiente y después se le suma nuevamente el intervalo de clase a cada uno de los valores del límite inferior. En este caso 4 más 1 sería 5 y así sucesivamente hasta completar las clases. Cálculo del valor medio. Para calcular la marca de clase, se suman ambos límites y se dividen entre 2. 4 más 3, 7. Entre 2 igual a 3.5. En este caso sería 5 más 4, 9. Entre 2, 4.5. Y así sucesivamente. Frecuencia absoluta. Una vez calculado el valor medio, se denomina la frecuencia absoluta phi, contando los valores que se repiten en la distribución de datos para colocarlos en la clase correspondiente. Por ejemplo, si observan, tenemos o se repite 5 veces el número 4. Si observan, ahora el número 10 se repite 5 veces. Recordemos que al haber aquí un paréntesis indica que dentro de este intervalo solamente va a tomar valores mayores a 3, pero menores o igual a 4. Por eso en este caso solo tomamos en cuenta el número 4. En esta clase va de 9 a 10, pero como el 9 no está dentro de este intervalo, no se toma en cuenta. Solamente tomamos el número 10, que corresponde a 5 veces su repetición. Frecuencia absoluta acumulada phi. Se pasa el valor de la primera clase de la frecuencia absoluta phi y sumándolo con la frecuencia absoluta de la clase siguiente. Es decir, pasamos el 5 y al 5 le sumamos el 9, nos da 14. Al 14 le sumamos el 8, nos da 22 y así sucesivamente. Por último, se calcula la frecuencia relativa, pi. Recordemos que cada valor de phi va a ser dividido entre el número total de datos, es decir, 5 entre 50 sería igual a 0.1. 9 entre 50 sería igual a 0.18 y así sucesivamente. Para obtener la frecuencia porcentual, tomamos el valor de pi y lo multiplicamos por 100 y lo dejamos expresado en términos de porcentaje. Métodos gráficos para las variables cuantitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, pueden ser discretas cuando vienen de un conteo o parten de un conteo o continuas cuando parten de una medición. Si hablamos de variables de tipo cuantitativo discreto, podemos utilizar un diagrama de barras o podemos utilizar histograma, ojivas y polígono de frecuencias. Pero si hablamos de variables cuantitativas continuas, solamente se recomienda utilizar histogramas, ojivas y polígono de frecuencias, pero no diagrama de barras. Histograma. Se llama histograma la gráfica de barras verticales sin espacios entre ellas, construida colocando en el eje vertical a las frecuencias absolutas, phi, o frecuencias relativas, pi, y en el eje horizontal los límites de clase de la distribución de frecuencias, o solamente el límite superior. Las posibles formas geométricas que puede tomar un histograma son las siguientes: uniforme o rectangular, simétrico triangular, que se denomina normal, sesgado hacia la derecha o sesgado hacia la izquierda. También se le denomina sesgo positivo o sesgo negativo.
Polígono de frecuencias. Es una línea quebrada construida con los valores de la frecuencia de clase respecto a la marca de clase B. Puede obtenerse conectando los puntos medios de las partes superiores de los rectángulos del histograma. Polígono de frecuencias acumuladas, ojiva. La ojiva es una gráfica asociada a la distribución de frecuencias acumuladas. En ella se puede ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores, en lugar de solo mostrar los números asignados a cada intervalo.